Hola a todos de nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio de Warrior Diplomacy, tu podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Volvemos con un nuevo episodio que en este caso es el favorito de... Uy. Yo no sé si aquí tengo que decirlo yo o tú, Sergio. Yo diría un personaje que creo que vas a decir tú igual, pero te dejo a ti, Sergio. ¿Quién Ay, crees? no sé, yo no lo había preparado, dilo tú. Pues mira, yo diría que este sería el podcast favorito del Ayatollah Khomeini. Yo Tú creo, ¿no? sé que vamos a hablar cosas en este podcast que no sé si le gustarían mucho. Es Tampoco verdad. sé si el bueno del Ayatolá está como para escuchar muchos podcasts, la verdad. Creo que donde Total, están, total. creo que donde están no hay podcast. Pero sin embargo es una figura muy importante para lo que se hablará hoy, ¿no? Sí, que es a donde vamos, que es... o volvemos con los episodios temáticos y el de hoy es un episodio íntegramente dedicado a Irán, que es un país que, como bien sabréis, ha estado bastante en las noticias las últimas semanas porque ha habido protestas masivas allí por diferentes motivos que iremos explicando a lo largo del podcast. Pero antes, bueno, chicos, ¿cómo habéis estado? ¿Qué tal va todo? Creo que ha habido nuevos keepings, que hay nuevos episodios en inglés, que hay muchas novedades en el mundo Warrior, ¿no? Sí, la verdad que hemos estado grabando sin parar. Acaba de ser un episodio muy interesante, el de Japón. Os animo a que lo chequéis porque fue también con nuestro amigo Gerardo, que salió en un Keeping. Hemos grabado no sé cuántos Keeping Up with the Warriors también. Algún otro episodio ha salido en la versión en inglés, así que nada, hemos estado hasta arriba. Total. El mundo Warrior continúa expandiéndose, ya somos casi como Marvel, seguimos añadiendo héroes al casting de superhéroes, pero nada, eso, si queréis oírlos tenéis todos en nuestra página de Spotify y en todos los sitios donde soláis oír podcast. Y nada, vamos a pasar a ver lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque tenemos un episodio muy interesante que además creo que le gusta especialmente a uno de nuestros hosts. Sí, yo creo, o sea, siempre me equivoco diciendo que tenemos un experto en Medio Oriente, en el MENA aquí, y siempre me corrige porque es verdad, es un tema tan complejo, una región tan difícil, y no se puede ser un experto, pero es verdad que tenemos aquí uno de nuestros hosts, que es el que más controla de los que estamos en Warrior. Entonces, Sergio, yo creo que no hay mejor persona aquí para introducir el tema que vamos a tocar que tú, y los tres bloques que vamos a decir, así que por favor, ilústrenos, amigo. Siempre digo eso, no, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar de Oriente Medio? Pues sí, bueno, vamos a hablar de Irán un poco en luz a la luz de los últimos desarrollos, ¿no? El tema de las protestas masivas. Creo que la arista más saliente de este problema tan complejo es el tema del velo obligatorio, las mujeres, todo ese quilombo, pero no vamos a limitarnos a eso, vamos a intentar pues, cuadrar Irán un poco en su espacio geopolítico a través de su historia, de cómo opera en su entorno. Luego hablaremos obviamente de las protestas actuales, pero también pues vamos a hacer un acercamiento un poquito más, no sé cómo decirlo, como más con los pies en la tierra, porque tenemos una persona que ha tenido los pies en la tierra de Irán. Entonces no sé si es el momento de introducir a Tony, nuestro invitado del día de hoy. Tony, ¿cómo Buenas estás? chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Fabio, introdúcelo tú porque eres tú quien le conoció y bueno, nos contáis un poco cómo os conocisteis y toda esta dinámica. Bueno, en verdad, Tony y yo no hemos tenido el privilegio de conocernos en persona. Nos pasó el contacto un muy buen amigo de él, Joseph, que conocí aquí en Bruselas. Y estaba un día en una fiesta, en una cena en casa de nuestro buen amigo Julio. Y Joseph es un amigo de un compañero de él, de College of Europe. Y de repente nos empieza a contar, es que yo me fui a intercambio a Teherán. Y yo inmediatamente paré la cena y dije, espera, ¿qué? ¿Te fuiste a vivir a Irán? En plan, de ahí la conversación se expandió hasta los puntos que nadie se imagina. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Hablamos de lo que nos está, tu experiencia ahí y con todo lo que está pasando ahora es más que relevante. Y lamentablemente Joseph no se pudo conectar hoy por el trabajo, pero Tony sí, que también hizo su intercambio con él. Y bueno, de aquí la relación. Tony es un estudiante de Relaciones Internacionales, tiene experiencia profesional en el mundo de la cooperación y el desarrollo. Entonces también compartimos un poco esas pasiones por la economía del desarrollo. Así que Tony, pues bienvenido a Warrior Diplomacy. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Exactamente, muchas gracias, muy contento de estar aquí y con ganas de charlar con vosotros. Pues eso, lo dicho, Tony, muchas gracias por estar aquí. Nada, ya sin más dilación, porque estoy seguro que todos nuestros clientes están expectantes por saber qué tenemos que contar sobre un país tan conocido y a la vez tan misterioso como es Irán. Así que nada, sin más dilación, pasamos al primer bloque de este podcast de hoy. Bueno, no sé, entro directo y a mí siempre me gusta explicar que Irán no podría ser más distinto de otros países del mundo árabe, ¿no? Por ejemplo, Irak. Entonces, para que os hagáis una idea, porque bueno, a lo mejor hay mucha gente que no conoce tan a fondo el tema, no sabe bien dónde está Irán, qué significa Irán, pero
Irán no podría ser más distinto de Irak. O sea, Irán es un país mayoritariamente chií, que es una rama del Islam. Bueno, no es una rama, es mucho más complejo de explicar. Obviamente hay minorías suníes en Irán. Es el único país mayoritariamente chií. Entonces eso lo hace un poco distinto del resto de países de Oriente Medio. Y más importante aún, Irán es un país persa, no es un país árabe. Nunca llames a un iraní árabe porque te va a matar. Además, están muy orgullosos de esa tradición persa. Recordemos que estos dos términos, ¿no? Musulmán y árabe, son muy distintos. El término musulmán hace referencia a la religión. Entonces, por ejemplo, un iraní, pues sí podría ser musulmán, pero un iraní no suele ser árabe, es de etnia persa. Entonces, bueno, esa es la diferencia que yo quería hacer aquí. Luego, Irán es un país bastante más homogéneo a nivel étnico. Aquí veo que Tony nos resaltó que sí, que hay un montón de etnias, de minorías étnicas en el país, pero creo que más de un 60-70% de la población se identifica como persa. Entonces eso le da una homogeneidad étnica que no se encuentra, por ejemplo, en Irak, que tienes una banda de minorías étnicas y religiosas que compiten por estructuras de poder en un país que es bastante convulso. Irán no es así. Irán tiene una historia milenaria como de una identidad nacional que viene de milenios. No sé si tienes algo que apuntar aquí, Tony. Sí, no, es decir, exactamente lo que estabas contando. Es decir, sí que es verdad que existe esta variedad étnica, pero a diferencia de los otros países de las regiones que comparten, por una parte, la lengua, que es un factor de unión bastante importante, y por otra parte también el pasado, ¿no? Es decir, hay un gran orgullo sobre todo por lo que viene siendo el pasado imperial persa y los seguidores de la revolución también por el pasado imperial islámico, que es principalmente pues, la razón de unión, ¿no? Nacional. Claro, además, si puedo apuntar, para mí la tradición revolucionaria de Irán se basa básicamente en el chiismo, ¿no? Bueno, así muy rápidamente, chiismo 101. Vale, en el año 632 se crea lo que podríamos llamar el cisma, ¿no? del Islam, ¿no? Porque muere el profeta Muhammad. Entonces, en el seno del Islam se tiene que decidir quién va a ser el próximo líder de la comunidad de creyentes. Entonces se crean como dos ramas, el sunismo, que literalmente significa la tradición, y ellos quieren que el próximo líder de la comunidad se elija por consenso, y luego está el chiismo, que viene del árabe shia, ¿no? Como los partidos de Ali, los partidarios de Ali, perdón, que quieren que el heredero de esa tradición religiosa sea Ali, el yerno de Muhammad. Entonces, bueno, aquí se crea pues una disputa dentro del Islam y básicamente esta tradición chií como que más revolucionaria porque se opone al orden establecido, que es el que se estableció en el resto del mundo islámico, se desplazó a Irán. Irán es el país mayoritario que representa el chiismo. Y precisamente eso le da como esta tradición revolucionaria de oponerse al orden establecido que yo creo que sigue reinando hoy en día. Es decir, hoy Irán como que es parte de lo que algunos han llamado el eje del mal, ¿no? Está ahí siempre como ahí en rebeldía contra el orden establecido, el tema de la revolución islámica muy ideológico. No, es decir, a ver, en plan, muy interesante lo que dices, es decir, no siempre existe ese grado de complejidad, ¿no? que caracteriza a la región y todos los países, de que al final siempre es complicado no decirlo, ¿no? La revolución misma, como tú bien has dicho, es decir, al final, bueno, es decir, tuvo una máscara chiita, por decirlo de esta manera, los principales representantes eran chiitas, ¿no? Pero era una gran amalgama, ¿no? de distintos grupos. Entonces también es un poco el Estado iraní es el propio que le ha ido dando este carácter revolucionario a la rama chiita, cuando al final también en la región existen otros ejemplos de grupos chiitas o de partidos políticos que no tienen las mismas ideas, ¿no? Pero es interesante ver cómo al final la política siempre se acaba mezclando con la religión. Tenía una pregunta antes de que pasemos de largo, porque ya sabéis que me encanta todo lo que es el tema histórico y habéis comentado lo de que parte de la identidad iraní está basada en ese pasado histórico, en ese pasado imperial, y eso era mi pregunta para vosotros. ¿Es importante, incluso en el actual contexto en el cual el Islam juega un papel preponderante en la política y en la sociedad iraní, siguen teniendo peso, digamos, cosas imperiales que nosotros relacionamos con Persia, como puede ser Ciro, Jerjes, ese tipo de reyes? ¿También Sí. lo reivindican como propios y es algo de lo que están orgullosos? Sí, bueno, yo sí, si queréis aquí una cosa interesante, por ejemplo, es, lógicamente, Irán es un país muy grande, ¿no? 80 millones de personas y hay partidarios de la revolución, hay partidarios del régimen y hay gente que está completamente opuesta, ¿no? Como se está viendo ahora con las protestas. Entonces, una cosa bastante interesante, por ejemplo, son los mismos nombres de la gente,
ya te dicen más o menos cuál es el tipo de ideología o de la rama a la que vienen, ¿no? Es decir, la gente que tiene nombres islámicos, como sea, por ejemplo, Amir, Mohammed, Hossein, etcétera, suelen ser gente, en plan, bueno, musulmanes creyentes, ¿no? Con un cierto apoyo, ya sea al régimen o si no, a la revolución y en contra del régimen también. Y luego tienes a lo que serían a lo mejor los partidarios de la monarquía, que tienen nombres como, por ejemplo, Hiroshi Ciro, como en referencia a ese pasado imperial, ¿no? Que sigue muy presente. Y que el propio régimen ha intentado ir dejando de lado, ¿no? Como para poder sobreponer el pasado islámico, diríamos, chiita, al pasado imperial, que era zoroastrista. Y Sergio, Tony, yo les quisiera hacer una pequeña pregunta también como para seguir con esta narrativa que estamos tratando de llevar y es, ocurre la revolución del 79, sin embargo yo creo que muchos de nuestros oyentes o uno que otro de nuestros oyentes a lo mejor no está tan familiarizado con ello, entonces a lo mejor les quisiera preguntar, ¿qué ocurrió en esa revolución? ¿Cómo cambió Irán? Y llega al escenario un nuevo, bueno, no nuevo, como Tony muy bien nos lo has puesto, no es un nuevo actor, pero toma una relevancia más importante que son los ayatolás. Entonces, Sergio, Tony, yo les pregunto eso, ¿qué pasó en el 79 y cómo cambió la dinámica en Irán? Bueno, yo empezaría un poco con cómo era el país antes del 79. Y la respuesta es muy convulso. Es decir, Irán nunca estuvo colonizado de manera directa, pero siempre sufrió una enorme injerencia extranjera. De hecho, durante todo lo que es el siglo XIX e incluso ya entrado al XX, ocurre lo que se llama el Great Game, ¿no? El gran juego que se disputan Rusia, bueno, sí, Rusia, luego Unión Soviética y Reino Unido, en esa zona, que hay intereses geopolíticos y petrolíferos muy importantes. De hecho, hay un libro fascinante que se llama Kim, de Rudyard Kipling, el mismo autor que el libro de la selva, que habla exactamente de esto, lo recomiendo mucho. Y bueno, pues lo dicho, Irán era un país que estaba fuertemente sujeto a intereses extranjeros. Cuando por fin empieza a ganar un poquito de independencia es de manera muy convulsa. Y bueno, esto es un poco lo que había antes de 1979 y claro, a la gente le gusta mostrar estas fotos de mujeres en bikini en Teherán, pero la realidad era un poquito más compleja que eso. Y yo creo que aquí se empezaron a crear un montón de tensiones que desembocaron en la revolución de 1979. Pero no sé si, Tony, si quieres hablar un poco de la Sí. figura del ayatolá y qué pasaba antes, cómo influyó durante la revolución. Sí, yo lo único que diría es que hay un factor, bueno, es decir, hay otro evento muy, en plan, todo lo que has dicho tienes toda la razón y está muy bien explicado. Hay un factor importante a considerar también antes, diríamos, del 79, que es la revolución, bueno, es decir, el golpe de Estado contra Mossadegh, ¿no? Es decir, Mossadegh, es decir, antes, es decir, hubieron dos Pahlavi, ¿no? Primero Reza Shah y luego Mohammad Reza Shah, que fue el segundo, es decir, pero es decir, básicamente a Reza Shah, que fue, digamos, el primer rey de la familia Pahlavi, tuvo, bueno, es decir, básicamente apoyaba, diríamos, al régimen nazi de Hitler, es decir, por eso pues tuvo una gran oposición por parte de los ingleses y los rusos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue derrocado y hubo bueno, es decir, fue derrocado y pusieron a su hijo, pero a cambio de bueno, es decir, un aperturismo democrático. Entonces, el primer líder elegido, bueno, democráticamente, entre comillas, fue Mohamed Mossadegh en 1950 y la política, bueno, es decir, su acción política más polémica fue la nacionalización del petróleo, ¿no? Que en ese momento estaba en manos de lo que hoy en día es British Petroleum. ¿Qué pasó? Es decir, que lógicamente a la CIA y a los ingleses no les hizo ninguna gracia y en 1954 hubo un golpe de Estado contra Mossadegh, organizado por la CIA, que volvió a dar fuerza a la figura de Mohammad Reza Shah, ¿no? Entonces, claro, este evento es muy importante en la memoria iraní, ya que en parte explica parte del antagonismo que tienen con Occidente, ¿no? Es decir, para empezar no es un antagonismo generalizado, pero sí que hay un cierto rencor diciendo la primera vez que nosotros estuvimos muy cerca de la democracia fue la propia CIA, los propios americanos los que la derrocaron básicamente porque iban contra los intereses económicos, ¿no? Entonces, cuando luego Mohammad Reza Shah a lo largo de los años fue afianzando su relación con Estados Unidos, eso como contrapeso, ¿no? Es decir, fue utilizado por los ayatolás, sobre todo, aunque con también todas las otras facciones involucradas en la revolución del 79, como por ejemplo los comunistas, para ir en contra de Mohammad Reza Shah. Y en parte también eso explica, ¿no?, un poco cuál es la consecuencia inmediata, que es como la ruptura de las relaciones con Estados Unidos, con Occidente, un antagonismo generalizado, etcétera, etcétera. La revolución de 1979 no fue islámica desde Exacto. el principio. Es decir, fue una revolución que acabó derrocando al
al Shah, pero en un principio había elementos políticos muy distintos en estas protestas masivas. Había elementos religiosos, obviamente, pero también había elementos nacionalistas, democráticos, había elementos incluso comunistas, incluso había un partido neonazi que todavía seguía medio vivo por aquel entonces. Entonces es interesante cómo realmente la revolución de 1979 no era islámica desde el principio, pero lo que es los partidarios de la revolución islámica supieron afianzar muy bien su poder sobre esta revolución incipiente a través de, bueno, ya tenían una estructura, no sé si decirle de afiliados o cómo, pero ya tenían una estructura, luego hicieron un sistema de purgas bastante draconiano y eventualmente pudieron afianzar la revolución. Igual, para que no nos entretengamos demasiado en detalles, pero eventualmente, cuando se fue el Shah, volvió el ayatollah Khomeini, que estaba en el exilio. Eventualmente se hizo un referéndum a nivel nacional que literalmente era República Islámica sí o no, ganó el sí con un 98% de aceptación, pero eso pronto degeneró y bueno, y muchas de las opciones políticas que participaron en la revolución que derrocó el régimen del Shah se vieron completamente silenciadas y hoy en día están completamente silenciadas. Irán hoy en día no podríamos decir que es un país autocrático completamente, porque es cierto que hay cierto equilibrio con otros actores de la sociedad civil y de la sociedad política, es decir, los ayatolás tienen poder, pero también pues, está el presidente, que, por ejemplo, antes Ahmadinejad tenía bastante poder, luego hay un parlamento que está más o menos cooptado, pero hay un parlamento al menos, hay ciertos elementos de sociedad civil, entonces no es una democracia, desde luego no es una democracia como la vemos en Occidente o en América Latina, pero tiene un poquito más de pluralidad política que, por ejemplo, Arabia Saudí. Probablemente un poco por todo lo que estamos comentando, tanto tú como Tony, sobre Irán, todas las características que vas citando casi parecen un poco como que Irán y Arabia Saudí son un poco como el yin y el yang, ¿no? Son como un poco opuestos dentro de una misma región y quizás de ahí viene un poco también su rivalidad. Las cosas que habéis mencionado para comenzar son las más evidentes. Por un lado, la alianza o no con Estados Unidos, que en el caso de Arabia Saudí es bastante obvia, aunque en estos últimos tiempos ha habido tensiones que ya intentaremos tratar quizás en algún otro episodio, pero también otras cuestiones como lo que has comentado del tipo de sociedad civil que tiene Irán, la religión, que es algo muy importante en la rivalidad entre ambos, pero aquí quizás el plano más importante, o por lo menos eso es lo que dice Kaplan, es que la verdadera división tras estos países es la étnico-cultural, es decir, que la tradición cultural árabe, que habéis mencionado en algún momento, es muy distinta a la persa, que como hemos mencionado es de raíces indoeuropeas, y el expansionismo árabe siempre ha intentado engullir esta cultura persa, aunque por el momento ha fallado, como demuestra el hecho de que haya personas que siguen llamando a su hijo Darío Ciro. Pero también es una cuestión al final de pura geopolítica, ¿verdad, Tony? Sí, sí, exactamente. Es decir, lógicamente, en plan, la diferencia étnico-cultural es abismal, 100%, como tú bien has explicado. Pero al final también yo creo que hay que tener más en cuenta que se trata, es pura geopolítica en el sentido de que son los dos grandes poderes regionales, junto, lógicamente, con Egipto, Israel, Turquía, pero el principal, digamos, la principal geografía que tienen en común es el Golfo Pérsico, ¿no? Es decir, son los dos grandes productores de gas, los dos grandes productores de petróleo. Entonces, lógicamente, un Irán fuerte, y teniendo en cuenta que es un país con 80 millones de personas, con una cultura bien consolidada, con un sistema económico diversificado, etcétera, etcétera, bueno, es decir, no rivalizaría con Arabia Saudita, sino que básicamente la sobrepasaría, ¿no? Entonces, es como una especie, digamos, de equilibrio constante que se intenta mantener desde fuera, ¿no? desde Occidente, ¿no? Para poder seguir avanzando los intereses, digamos, económicos, como puede ser el gas, el petróleo, etcétera. Y esto ha sido, yo creo, la tendencia histórica en los últimos 60 años, pero puede que también vaya cambiando. Chicos, me encantó muchísimo lo que acaban de decir. Es verdad que aquí la rivalidad geopolítica regional, ¿no? Es impresionante entre ambos polos y los aliados que llevan, ¿no? Por un lado, es verdad que Arabia Saudita se asocia más, bueno, un poco con Occidente, con Estados Unidos hasta cierto punto. El petróleo aquí juega un factor clave. Irán siempre trata de ver hacia un lado, pues un poco más contrario, ¿no? Una relación un poco más estrecha con China, con Rusia, hasta cierto punto con Venezuela. Y bueno, ya sabemos, como dijo bien Sergio, los países que solemos tener en la cabeza como
como el eje del mal. Sin embargo, el factor que dijeron del factor étnico creo que es algo muy clave de esta región y tenemos una pregunta de una de nuestras oyentes que de hecho fue una invitada de uno de nuestros episodios más exitosos, el de este conflicto entre Palestina e Israel, Juncal. Te mandamos un saludo a todos y bueno chicos, les pongo su pregunta que creo que está muy buena. Hola chicos, Juncal al habla desde Madrid. Os mando un abrazo enorme, deseando veros pronto a todos. Y os voy a hacer un par de preguntas, si me permitís. Como sabréis, más de la mitad de los refugiados mundiales a día de hoy están repartidos en torno a 6 países. Irán concretamente ocupa el 4.º lugar. Me gustaría que explicaseis las implicaciones de esto, la instrumentalización o no de los flujos migratorios y sobre todo por qué Irán se involucra, en este caso, con los refugiados. Oye, le mando un saludo muy especial a mi amiga Juncal. He hecho mucho de menos nuestras conversaciones sobre temas que en otros lugares no se pueden hablar, sobre todo de temas de Irán, Israel. Pero esta es una pregunta muy interesante, porque como dice Juncal, cuando pensamos en refugiados, ¿no? Siempre se nos viene a la mente, qué sé yo, Turquía, ¿no? La crisis en Venezuela, pero Irán es un país enormemente receptor de refugiados. De hecho, se estima que ahora mismo hay 4 millones de refugiados afganos viviendo en Irán. ¿Por qué? Porque está cerca, básicamente. Pero no solo. También es porque, como explicaremos ahora un poco más tarde, Afganistán bebe mucho de la cultura persa de la que hemos estado hablando. Entonces tiene ciertos lazos ahí. En relación con lo que comenta Juncal de la instrumentalización o no, pues yo diría instrumentalización sí. Irán es simplemente otro país antidemocrático que presiona a Occidente con sus olas de migración para sacar rédito político. O sea, lo mismo que Turquía, lo mismo que Marruecos, entonces otro más. Entonces habría que ver exactamente cómo presiona, porque por ejemplo Irán muchas veces lo que ha hecho son devoluciones en caliente, hay un montón de acusaciones de falta de derechos humanos de cara a los refugiados afganos. Por ejemplo, muchos no tienen papeles. Luego hay un tema muy interesante y es que hasta hace tiempo las mujeres en Irán no podían pasar la nacionalidad a sus hijos. Entonces esto quiere decir que un hombre afgano, si se casaba con una mujer iraní, sus hijos eran básicamente parias que no tenían ciudadanía porque no se la podían pasar. Esto ahora se ha enmendado, pero esa era la situación. Pero para mí lo interesante aquí es por qué los refugiados afganos eligieron Irán. Obviamente por lo que dije, porque está cerca, pero también hay un factor étnico muy importante y es que Oriente Medio, bueno, todo lo que es, yo lo llamo la región Meca, ¿no? Middle East, Caucasus and Central Asia, toda esa región es fascinante a nivel étnico y religioso. Nosotros que venimos de Europa o incluso de Latinoamérica estamos acostumbrados a sociedades bastante más homogéneas a nivel religioso y étnico, ¿no? Al final en México a lo mejor hay algunos protestantes, pero pues la mayoría de la gente es católica o al menos de religión católica, pero en esta región no, en esta región es un verdadero mosaico de etnias, culturas, tradiciones religiosas completamente distintas y eso le da un montón de potencial a Irán en su proyección exterior, porque básicamente Irán lleva a cabo una proyección exterior que se basa, entre otras cosas, en esos factores étnicos y religiosos. Entonces os voy a contar ejemplos. A nivel religioso, Irán mantiene lazos con grupos chiíes en otros países. El más claro es Hezbollah, que Kaplan lo llama el satélite corporativo. Hezbollah es una milicia chiita en Líbano. Hezbollah significa literalmente el partido de Dios y tiene mucha influencia de Irán. Obviamente no está controlado directamente por Irán. Hezbollah es un actor político muy fuerte en Líbano y toma sus propias decisiones, pero bebe mucho de Irán. De hecho, en 2018-2019, el líder de Hezbollah, Ruhollah, literalmente dijo: para nosotros es más importante lo que diga el ayatollah de Irán que la constitución libanesa. Y esto se basa en una concepción, en una doctrina religiosa chiista que se llama Velayat Faqih, que básicamente le da a los ayatollahs capacidad legislativa sobre ciertos temas. Eso es un ejemplo. Luego otro ejemplo, también se ha hablado mucho del tema de los Houthi en Yemen. Y esto es un poquito más complicado porque no existe un lazo real, es decir, los Houthi también son chiitas, pero son de otra rama. Hay un lazo étnico un poquito tenue, pero bueno, básicamente Irán lo utiliza como para decir: oye, somos amigos, aquí tienes un RPG, dispáralo en dirección de Arabia Saudí. Luego hay muchísimas más minorías religiosas en la región que Irán utiliza para expandir su influencia. Por ejemplo, en Bahrein hay una pequeña minoría chiita y Irán consiguió infiltrar esa zona y creó o influenció la creación de un grupo paramilitar que se llama Brigadas al-Ashtar, que han cometido algunas tropelías en el país. Entonces es muy interesante ver eso. Y luego incluso a nivel étnico también, porque como hemos dicho, Irán no es solo la idea de la religión chiita, sino también de la
etnia persa, ¿no? De esa cultura persa milenaria de la que están muy orgullosos. Entonces, en Afganistán, por ejemplo, hay un montón de minorías étnicas que tienen influencia persa, incluso hablan persa. Están los tayikos, están los hazara, los kizilbash, hay un montón de minorías étnicas. Incluso durante la guerra en Afganistán, Irán volcó bastante influencia en ese país a través de estas minorías. Entonces, no sé, a mí esto es un tema que me parece fascinante. Yo hice mi trabajo de fin de grado de esto y me podría pasar horas hablando de esto. Pero para resumir, Irán lanza esa influencia exterior a través de estos factores étnicos y religiosos a distintos niveles, ¿no? Tienes, por ejemplo, Hezbollah, con el que trabaja muy de cerca, muy directamente. Luego está, por ejemplo, los Houthi en Yemen, a los que pues, les da armas, financiamiento, apoyo económico. Y luego tienes, por ejemplo, un control mucho más indirecto, mucho más soft power. Por ejemplo, Irán financia un montón de canales de televisión pro-iraníes en Azerbaiyán, y habría que ver un poco por qué, cómo lo hace y qué efectos tiene. Pero no sé, me parece un tema fascinante. No sé si tú también tienes algo que contar a este respecto, Tony. Sí, no, lógicamente, en plan, respectamente al tema de las migraciones, creo que es bastante interesante, pues decir que al final hay aproximadamente unos 7-8 millones de refugiados afganos, ¿no? Y básicamente, pues en la región se reparten como 3 en Pakistán y otros 3 en Irán. Y como tú bien dices, no es la diversidad étnica, ¿no? Es decir, los hazaras se van a Irán, que son chiitas, los pashtunes, que son suníes, se van a Pakistán. Básicamente por esos lazos religiosos y étnicos que existen. Aparte, sí que me parece muy interesante el tema de los refugiados en Irán, porque sí que es verdad que es uno de los países con más refugiados del planeta, es decir, es un país que tiene 80 millones de habitantes, igual que Alemania, pero tiene 3 veces más refugiados Irán que Alemania. Tienes toda la razón de que hay bastantes problemas legales, pero es interesante ver la política iraní en temas de inmigración, cómo va cambiando a lo largo de la historia y cómo los han ido usando e instrumentalizando tanto con el occidente como en conflictos regionales. Es decir, los afganos apoyaron a los iraníes en la guerra Irán-Irak. Los iraníes volvieron a crear, bueno, mandaron afganos también recientemente a Siria para luchar con al-Assad. Es decir, entonces los han ido instrumentalizando a lo largo del tiempo y eso también se ha reflejado con las políticas migratorias internas, ¿no? Como por ejemplo entre los años 90 y principios de los 2000, es decir, todo refugiado afgano en Irán tenía sanidad y educación pública garantizada. Lo cual es interesante porque ves que en un cierto sentido Irán históricamente por una parte ha tratado relativamente mal y no los ha integrado, pero por otra parte sí que también ha dado unos beneficios del estado, diríamos, de bienestar que no se garantizan en países europeos. Entonces, lógicamente, claro, hay de vueltas en caliente y todo, pero igual que se hace en Europa, y cabe decir que esta gente incluso tiene muchísimos más refugiados de los que cogemos nosotros cuando tienen una economía con unas capacidades mucho más inferiores debido al bloqueo internacional que tienen desde hace 40 años. Es digno de estudiar, ¿no? Qué buena onda que les tenemos a ustedes dos en este episodio porque, wow, yo creo que Juncal va a quedar encantada con vuestra respuesta. Y chicos, simplemente como para el último como tópico, como sección de este primer bloque, ¿no? Que es un análisis geopolítico histórico de lo que es Irán. Yo creo que hay un factor que tenemos que mencionar, ¿no? Y que es que no podemos pensar en Irán sin tener en consideración su coqueteo nuclear, ¿no? Y eso creo que es un tema geopolítico muy interesante. Como algunos de ustedes saben, yo creo que la mayoría de los que escuchan este podcast están conscientes que Irán es un país que a momentos está activamente investigando cómo tratar de desarrollar tecnología nuclear con el objetivo de fabricar armas nucleares, ¿no? La comunidad internacional intenta evitar que Irán desarrolle estas armas por diferentes medidas, ¿no? Una de ellas fue el Joint Comprehensive Plan of Action, Plan de Acción Integral Conjunto, que es conocido comúnmente como el Acuerdo Nuclear de Irán. Y se trató en 2015 entre Irán y el P5, ¿no? Que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siendo China, Francia, Rusia, el Reino Unido, los Estados Unidos, junto a la Unión Europea. Aquí mi Brussels intake. Entonces, esto alivió un poco las sanciones contra Irán a cambio de que Irán limite mucho su programa nuclear. ¿Pero qué pasó? Trump. 2018, Trump se retira del acuerdo y restableció las sanciones estadounidenses en una fallida búsqueda de un mejor trato, ¿no? Ya sabemos que la política de Trump era muy transaccional, tratar de llevar el business a la política internacional. Long story short, ¿qué creen, oyentes? Claramente política errónea, no llevó a nada. Después de casi 18 meses desde que Irán y las potencias mundiales dejaran de tratar, parece ser que Irán vuelve a estar en su proceso de desarrollar esta tecnología. Es verdad que ahora las potencias están intentando, ya, claramente con una administración Biden,
en cargo están tratando de revivir el acuerdo, pero como sabemos, la situación es completamente distinta. 3 de los 7 partes del acuerdo tienen nuevos líderes, el cuarto invadió a su vecino y sin embargo los negociadores regresan cada pocos meses de vuelta a la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena a tratar de dialogarlo. Pero ¿qué ocurre? Que Irán, o sea, cuando parece ser que estas conversaciones llevan a un lado, se descarrila un poco la situación. Irán pide un poco más, Estados Unidos no le dice, entonces las conversaciones siguen y siguen y siguen sin dar un resultado fijo. Es verdad que Irán a veces da algunas explicaciones razonables, como querer garantías de que Estados Unidos no se va a retirar de nuevo del tratado si llega un presidente republicano, lo cual que yo creo es aceptable, pero hay veces que pide cosas que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar, como que la Guardia Revolucionaria Islámica no sea designada como un grupo terrorista, ¿no? Cosas que están fuera del alcance del acuerdo y de lo que Estados Unidos está dispuesto a dar de regreso, ¿no? Entonces, estas conversaciones parece que están en continuo proceso, pero no están dando un resultado inmediato. Solamente quería comentar que me parece que en general es un tema en el que tiendo a darle la razón a Irán, no por cuestiones de que crea que en estas cosas de políticas internacionales se tiene razón o no se tiene razón, en general no se tiene, en general son cuestiones de poder, pero creo que Irán ha intentado jugar con esta cuestión nuclear para conseguir beneficios, pero yo creo que sobre todo lo que quiere es tener energía nuclear. Yo no he visto, por lo menos en los informes que ha ido haciendo la OIEA y cómo se ha ido viendo el tema hasta ahora, no parece que tengan una cantidad de uranio enriquecido que esté ni cerca de poder fabricar bombas nucleares y sin embargo siempre se aviva ese miedo. Yo creo en algo que tiene mucho que ver con la geopolítica de la región que hemos comentado antes, de Estados Unidos es aliado de Arabia Saudí es enemigo de Irán, Irán pues tiene todas esas pequeñas cuitas con Estados Unidos que sabemos que tiene, que son de mucho antes y que van mucho más allá del tema nuclear. Entonces, en esta cuestión me parece que la comunidad internacional ha hecho un poco de seguidismo de Estados Unidos, sancionado duramente a un régimen por una cuestión que igual lo único que hace es acabar beneficiándole en su propia dialéctica, en el sentido de decir, fijaos que solo queremos desarrollarnos energéticamente y nos sancionan desde todos lados porque en Irán no podemos tener esto y sin embargo fijaos como otros países sí lo tienen. Entonces, no sé, igual es una visión algo sesgada por el tipo de reportajes y artículos que he leído, porque mi conocimiento sobre Irán es ante todo periodístico, pero quería preguntaros a vosotros si esta impresión que podemos tener a la hora de leer artículos sobre el tema es correcta o es errónea. ¿Es real que Irán supone una amenaza nuclear y que Estados Unidos y por tanto Europa y sus aliados están haciendo lo correcto? Yo tengo que romper una lanza en favor de la administración de Trump en este sentido, y es que si bien la forma en la que se llevó a cabo yo no creo que fuera correcta, pero el planteamiento que ellos tenían era precisamente lo que tú comentas, ¿no? Entonces, ¿por qué si Irán solo quiere desarrollar un sistema energético sostenible basado en la energía nuclear, ¿por qué les estamos castigando? Bueno, porque realmente no es así. Es decir, Irán lo que juega es un juego perverso en el que de cara al exterior dice que es eso, pero claramente utiliza la existencia de recursos nucleares que fácilmente se pueden convertir en... bueno, o sea, no fácilmente, obviamente, todo lo que es nuclear es mucho más complejo, pero con relativa facilidad puedes convertir un programa nuclear energético en un programa nuclear agresivo. Entonces utiliza esto básicamente para amedrentar a la comunidad internacional, y es un poco lo que hacía Corea del Norte también a nivel de Naciones Unidas también. ¿Me dais esto? Genial, no hago nada. ¿No me lo dais? Empiezo a generar más uranio. Obviamente aquí convendría hablar con más propiedad de qué es exactamente el programa nuclear, a qué nivel se empieza a considerar un programa nuclear agresivo. Yo honestamente no tengo el conocimiento a ese respecto, pero por eso quería simplemente romper una lanza en favor de estas medidas, ¿no? Que se plantearon como, no, Trump está loco, se salió de la nada. Sí, Trump tomó decisiones muy precipitadas y desde luego no supieron comunicar bien por qué lo hacían, pero la idea detrás de eso era no darle a Irán la herramienta para hacer chantaje con el tema nuclear al resto del mundo. No, me gustaría, es decir, yo me situaría un poco más entre medias, es decir, Irán estaba más cerca de desarrollar armas nucleares en 2012 que ahora mismo, es decir, con Ahmadinejad concretamente. Es decir, de allí vino el JCPOA, es decir, el tema de recurrir a las armas nucleares, es decir, estoy de acuerdo con Sergio de que sí que es verdad que no solo es un programa energético, sino que va más allá, intentan desarrollar armas nucleares, pero también hay que intentar considerar cuál es la razón detrás, ¿no? Es decir, hay la gran parte, digamos, de halcones en Estados Unidos defienden que al final esto es debido a la política expansionista iraní.
Mientras que, por ejemplo, nosotros mismos cuando estábamos allí y entendiendo un poco el contexto y viéndolos de otro punto de vista, es más un tema de supervivencia. Es decir, es un estado rodeado de enemigos, es un estado que siempre ha sido concebido regionalmente como hostil por parte de sus vecinos. Es un estado que, como decimos, es decir, justo después de un golpe de Estado, 20 años de dictadura, después una revolución, donde se metieron primero fue en una guerra con un estado vecino que casi desarrolló armas nucleares, que era Irak, y al final es que se ha considerado un estado paria, entonces es como su principal baza de negociación. ¿Desarrollamos armas nucleares? Sí, pero no porque a lo mejor las queramos tener, sino porque con las armas nucleares yo te puedo llevar a una mesa de negociación y exigir que se quiten las sanciones que se han puesto debido a las tendencias, bueno, a la historia, etcétera, etcétera, que hay detrás, ¿no? Entonces es interesante cómo Irán juega eso, pero en 2015, cuando hubo el JCPOA, Irán desmanteló ese programa nuclear. Es decir, la decisión de Trump fue más bien unilateral y más bien basada en sus alianzas regionales, que luego se vieron con los acuerdos de Abraham, que yo creo que con una cierta racionalidad de vamos a intentar parar este programa. El programa estaba parado. Bueno, chicos, entrando en este segundo bloque, creo que podemos hablar un poquito más de las protestas que hemos visto, la situación religiosa en Irán. Y yo creo que para presentar este tema es muy importante porque pues no es puramente un conflicto que tiene que ver con las mujeres, pero es verdad que son el centro de estas protestas, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor persona que una mujer que nos pueda introducir esta segunda parte de lo que queremos hablar. Y para ello hemos traído a nuestra buena amiga Cristina Molina, una especialista en Derecho Internacional, para que nos introduzca un poquito este tema. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo vengo a hablar un poco de los jóvenes y más concretamente de las mujeres iraníes, ¿no? Como sabemos, el pasado 13 de septiembre, la Policía de la Moral de Irán detenía a esta chica de 22 años de origen kurdo, que se llamaba Mahsa Amini, por no llevar el velo puesto, ¿no? Y desde entonces se ha desencadenado una oleada de manifestaciones, no solo de mujeres, sino de hombres también, de jóvenes, de adultos, sobre todo de jóvenes, ¿no? Y denunciando un poco esta falta de libertad, o más que nada pidiendo esta liberación de la mujer, a que pueda decidir cómo quiere vestir, ¿no? Por las vías públicas del país. Esta policía de la moral atenta contra los derechos humanos, comentan las agrupaciones de derechos humanos de manera sistemática a través de la detención arbitraria, de la tortura, otros malos tratos. Y a mí me ha recordado un poco a una situación que se dio también en Irán en 2014, no sé si os acordáis, de los jóvenes que grabaron un vídeo bailando y cantando la canción Happy de Pharrell Williams. Inmediatamente después de subir el vídeo a redes, que tuvo mucho éxito y se difundió y bueno, llegó a todas partes, ¿no? La policía les detuvo diciendo que el vídeo era vulgar, que ofendía la moral pública y además se culpaba a los jóvenes de relaciones ilícitas entre ellos, ¿no? Al final, bueno, fueron castigados con 6 meses de prisión y 91 latigazos cada uno, bueno, una pena que fue suspendida si no cometían en los próximos 3 años un delito similar. Pero a mí me ha recordado un poco, ¿no? La situación que viven los jóvenes iraníes. Yo quería lanzaros unas preguntas. Cuando ocurrió el vídeo, lo del vídeo de Happy, hubo una respuesta internacional, sobre todo por redes sociales, ¿no? Incluso el cantante Pharrell Williams tuiteó al respecto. Entonces yo os quería preguntar si creéis que la respuesta internacional a las manifestaciones actuales de las mujeres y de los jóvenes están a la altura, si realmente pueden llegar a causar algún detrimento en el régimen iraní y aliviar la situación de las mujeres. Y también particularmente si las redes sociales tienen un verdadero poder de hacer algo o simplemente es un escenario donde mostramos nuestra repulsa a ciertos actos y leyes y formas de actuar del Estado iraní, o si podemos hacer algo, ¿no? Y sobre todo, chicos, si veis pues que hay un futuro más brillante y más positivo para los jóvenes y las mujeres iraníes, o si por el contrario la soberanía estatal y un poco lo que quiera Irán va a prevalecer. Muchas gracias.
Bueno, pues la verdad es que una reflexión muy interesante. Muchísimas gracias por la colaboración. Yo creo que en este tema, y en este caso de nuevo estamos con una opinión personal, tenemos a sobreestimar la capacidad que tienen este tipo de campañas performativas en redes sociales para cambiar las cosas. Creo que las protestas en Irán están teniendo una gran repercusión internacional, en parte por todo lo que hemos comentado del el rol que ha cumplido Irán dentro de la política internacional durante muchos años y el hecho de que sea un poco un par internacional que hace que muchos países occidentales enseguida se lancen a apoyar cualquier tipo de protesta que haya en Irán, como bien demuestran las protestas de clase media que hubo antes del movimiento de este 2022, que también recibieron un fuerte apoyo por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero creo que eso no quiere decir que no creo que tenga una influencia decisiva sobre la cuestión, básicamente porque Irán ya es un país que, como hemos estado detallando en el bloque 1, ya está sancionado, ya vive en un contexto internacional en el cual tiene grandes dificultades para sacar cosas de la arena internacional, y por otro lado porque en el fondo lo que hagamos en el exterior no tiene una gran relevancia porque ya sabe la población iraní o ya sabe el gobierno iraní que en Occidente nos parece muy mal cómo gestionan los derechos de las mujeres y todos los temas relativos al feminismo. Entonces no creo que eso vaya a tener una gran influencia. Lo que puede tener una gran influencia, y yo creo que la está teniendo, es el hecho de que los propios iraníes protesten y protesten de la forma en la que lo están haciendo, no solo a nivel de protestas en las calles y todo lo que se está moviendo, sino a nivel de cosas en público. Creo que fue la semana pasada, que llamó bastante la atención, que ganó Irán el campeonato, creo que era del mundo, de fútbol playa contra Brasil, y el delantero que marcó el gol de la victoria celebró haciendo como que se cortaba el pelo en un partido que estaba siendo televisado en la televisión iraní. Quiero decir, ese tipo de gestos de personalidades iraníes, de figuras de la sociedad civil iraní, de personas internas, al fin y al cabo, creo que tiene muchísimo más impacto sobre la buena marcha de las protestas y el aumento de la carga general de la ciudadanía que cualquier cosa que podamos hacer a nivel internacional, o que el hecho de que Pharrell Williams diga nada. No sé aquí si vosotros estáis de acuerdo conmigo o si creéis que sí que puede tener una influencia este tipo de cosas de redes sociales internacionales. Bueno, yo sí puedo añadir, creo, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, Nico, con lo que dices de que tiene mucho más impacto para la propia sociedad, es decir, los propios iraníes, y que la sociedad internacional. Al final es muy complicado. Es decir, y yo creo que aquí hay que terminar diciendo un poco, estamos hablando de un régimen extremadamente represivo. Es decir, lo que se está viendo en las protestas es una violencia absoluta, tanto sea en las calles como sean las torturas en las prisiones. Es decir, estamos hablando de un país que tiene unos servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria y una policía con una capacidad de movilización bestial, es decir, de movilización de la fuerza. Luego encima tienen la capacidad de movilización de militantes pro República Islámica, etcétera, como son los basíes, que también participan en esa represión, y al final estamos en un punto donde un cambio, desgraciadamente, parece que solo puede ser por la sangre, es decir, no van a dejar el poder. Lo único que puede ir cambiando son tendencias, como se está viendo ahora, ¿no? De hay más mujeres por la calle sin velo, etcétera. ¿No? Es decir, la tendencia de esta sociedad está cambiando y sí que políticamente se está planteando. Y, lógicamente, desde Occidente es muy complicado plantear algún tipo de intervención, ya que, primero, hay pocas más opciones en la mesa, y segunda, las opciones que hay en la mesa a lo mejor serían más radicales, complicarían aún más la situación. Por encima de todo hay que entender que las sanciones económicas, aunque vayan dirigidas al régimen, siempre acaban afectando más a la población civil, que son los que más sufren. Sí, yo quería añadir, no sé si habéis visto, hablando del tema de redes sociales, cómo impacta el tema de las protestas, el activismo, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Tony, de que no creo que vaya a haber un cambio de régimen. Lo que puede haber es un cambio de pequeñas tendencias, ¿no? Como aperturas, la gente se empieza a atrever a cosas que antes no se atrevía. Y un ejemplo de esto es no sé si llamarlo un challenge o cómo, que ha salido en redes sociales. Yo he visto al menos 2 o 3 vídeos de jóvenes que le tumban el turbante de un capirotazo a los clérigos por la calle. No sé si sabéis a qué me refiero, habéis visto este tipo de vídeos. Entonces, no sé si tú que viviste ahí, Tony, tienes alguna reflexión de qué significa esto realmente. Porque a lo mejor a nosotros aquí en Occidente pensar en tumbarle la golilla a un cura, pues no nos parece tan... Pero es un verdadero símbolo de rebeldía y de rebelión ahí en Irán, ¿no es cierto? A ver, quizás el equivalente sería más quitarle el tricornio a un guardia civil, ¿no? Porque eso da un poco más de miedo. Es cierto, hostia, yo sé. No, pero no es lo mismo, porque a un pasdarán no le intentarías quitar el gorrito porque te mueren a palos. Bueno, no sé, cuéntanos, Tony. Sí, no, 100%. Es decir, está claro que esto al final son pequeños actos de rebeldía con una gran significancia interior, ¿no? Es decir, también hay la crítica hasta qué punto
esto es la manera de luchar, pero también hay que entender que esto es un tema extremadamente complicado, muy sensible, porque hay gente que está muriendo de violencia. Es decir, esto ya no son unas protestas pacíficas, sino que hay gente que de verdad está muriendo en las calles. Entonces, claro, cualquier acto de rebeldía ya es máximo, ¿no? Es decir, otra cosa es la trascendencia que pueda tener y el cambio, y esto es lo complicado, es decir, que un cambio de régimen ahora mismo es muy complicado por la represión, pero también porque las propias protestas no tienen liderazgo, y eso es muy importante. No hay una figura clara de liderazgo ni dentro ni fuera del país que sea reconocida por parte de la oposición. Entonces, eso también hace que se queden en pequeños actos de rebeldía, como tú bien has explicado, ¿no, Sergio? Pero que no vayan a más. Pero es que eso es una constante en Oriente Medio, es decir, la falta de liderazgo en protestas. Muchas veces es algo deliberado, es decir, el propio régimen fomenta o impide que se cree una sociedad civil, que se creen organizaciones que sean capaces de protestar contra el régimen. Yo creo que el caso de Irán es distinto porque sí que hay una sociedad civil bastante ecléctica, bastante activa, pero lo vemos en otros países. O sea, si ahora mismo en países como, qué sé yo, como Arabia Saudí empieza a haber protestas, es que no existe una estructura de organizaciones civiles que pueda desde cero empezar a organizar. Entonces creo que es algo deliberado esa falta de liderazgo en protestas. No, 100%. Es decir, el problema al final es que el liderazgo exterior no tiene legitimidad interna, ¿no? Es decir, fuera están los nostálgicos de la monarquía, que hoy en día, si volvieran a Irán, no tendrían ningún tipo de legitimidad ni autoridad, ¿no? Está claro que al final es lo que tú dices, la represión es tan absoluta que es muy complicado que salga un líder, porque es que a la mínima que salga una cabeza visible, el régimen van a ir contra ellos, ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, las protestas sí que son diferentes a las de 2009, que fueron las últimas grandes protestas que hubieron, la Revolución Verde, ¿no?, que la llamaron, porque sí que es verdad que, claro, como la Revolución Verde derivaba de unas elecciones amañadas, la principal oposición era el partido de la oposición de ese momento, ¿no?, dirigido por Mousavi, que entonces era una cabeza visible, pero claro, no tenían el alcance violento que están teniendo hoy en día. Es decir, hubo violencia, pero no en el mismo nivel. Entonces es muy complicado y también siempre depende del contexto, ¿no? Entonces también hay que decir que esto ha salido más por un hecho esporádico y entendiendo que es un hecho esporádico es muy difícil, ¿no?, organizar una posición fuerte porque va a ser reprimida directamente. Sí, pero bueno, yo creo que sobre todo la situación es muy diferente, como bien mencionas, Tony, a la de 2009, porque en este caso las reclamaciones son muy distintas y no es lo mismo reclamar algo que está dentro del juego de la propia República iraní, como puede ser un modelo político u otro, que directamente impugnar todo el sistema como lo hacen las mujeres a través de este movimiento. No sé, yo creo que esto puede acabar mal, pero también puede acabar bien en el sentido de que ya empieza a haber, como bien habéis dicho, una especie de cambio de tendencia y el propio régimen es posible que se adapte. Todos los medios internacionales están reportando que muchas iraníes, especialmente en las grandes ciudades, se dejan caer ahora mismo por completo el velo en la calle y que es una tendencia que ha pasado a ser aún más frecuente desde la muerte de Mahsa Amini. Esto quiere decir que en las grandes ciudades, o sea, sobre todo en Teherán, hay muchísimas mujeres sin velo y la policía no está actuando porque obviamente cuando, o sea, hay tanta gente haciendo algo, no puedes encarcelar a toda la población. ¿Que esto se vaya a mantener? Pues no lo sé. Igual dentro de un par de meses deciden que ya está bien del periodo de gracia y se ponen otra vez a aplicar mano dura con este tipo de comportamientos. Pero sí que creo que si algo ha demostrado hasta ahora el régimen iraní es bastante adaptabilidad y que, como bien decís, habéis comentado tanto Sergio como Tony, esto no parece que vaya a implicar una caída del régimen y yo me inclinaría más por un cambio del mismo. Bueno, chicos, pues esto ha sido hasta ahora el episodio de hoy, pero bueno, para los oyentes más cafeteros, les decimos que ahora, además de este episodio, irá acompañado de otro segundo pequeño bonus track, vamos a decir, en el que será un keeping, en el que hablaremos más en tranquilidad con Tony sobre su experiencia en Irán. Pero bueno, por ahora, para lo que es este repaso de cuál es la situación geopolítica en Irán y la situación interna tras las protestas, lo damos por concluido, aunque bueno, antes, como siempre, tenemos que escuchar las recomendaciones tanto de nuestros hosts como desde nuestro invitado para aquellos que quieran profundizar un poco en el tema iraní, puedan tener diferentes libros, música o películas para seguir en el tema. Así que nada, empezamos por nuestro invitado, yo creo. Tony, no sé si tienes alguna recomendación que hacer para aquellos que quieran profundizar en Irán. Sí, yo estaba pensando básicamente pues, a nivel de cine, por ejemplo, el director así más reciente es Asghar Farhadi, lógicamente muchísimo, el cine iraní es muy rico, pero Farhadi, por ejemplo, en sus películas retrata bastante bien, digamos, la sociedad iraní
en su simplicidad, no diríamos decir, en hechos cotidianos, ¿no? Y ver básicamente cómo funcionan las diferentes dinámicas religiosas, familiares, sociales, etc. Y sí, esta sería mi recomendación. Sí, chicos, yo quiero recomendar una película que se llama Argo. Uno de los actores es Ben Affleck, está buenísima. Es básicamente una película de un escape de cómo la CIA utilizó la producción de una película de ciencia ficción que era claramente falsa. Bueno, no claramente, era falsa, pero la CIA hizo que pareciera real para rescatar a un equipo, bueno, a un grupo de diplomáticos estadounidenses en Teherán después de la revolución, porque como sabemos, bueno, no quiero hacer spoiler, pero por eso mismo no hablaré más de la película, pero bueno. Está muy, muy buena y la recomiendo al 100%. Me suena que ya recomendé en otro episodio, pero da igual, voy a recomendarlo porque tiene mucho sentido aquí. El libro se llama A Time to Betray, The Astonishing Double Life of a CIA Agent Inside the Revolutionary Guards of Iran, de Reza Jalili. Bueno, esto luego lo pondremos en redes sociales para el que le interese. Es un libro fascinante porque está escrito por un supuesto, claro, aquí nunca se sabe porque es anónimo, entonces nunca sabes si es real, pero un supuesto agente doble de la CIA en Irán. Y es interesante porque sigue desde los últimos años de la monarquía, la revolución, primeros años de la revolución y consolidación del régimen, y habla mucho de cómo es la vida en Irán y cómo una persona que en un principio era un acérrimo defensor de la revolución, porque vivió lo que era la época monárquica, se acaba desencantando con el régimen, ve todas las barbaridades que el régimen está haciendo y decide, muy a su pesar, y esto le crea un problema interno enorme, espiar para la CIA con el objetivo de pues, intentar tumbar el régimen en su propio país. Entonces recomiendo mucho este libro, A Time to Betray se llama. Pues nada, yo cierro este pequeño capítulo de recomendaciones también con una película, como han hecho Fabio y Tony. En mi caso es Taxi Teherán, que es una película de 2015 dirigida por Jafar Panahi y que es una película también muy interesante, casi por la misma razón por las que las películas de Farhadi, como ha dicho Tony, son muy interesantes, porque es una película que retrata muy bien cómo es la vida diaria en Irán. En este caso es una película que simplemente pone una cámara en un taxi y el director es el taxista que va recogiendo a diferentes pasajeros que van pues hablando y contando sus penas y su vida en un país tan distinto del nuestro como es Irán. Así que no puedo dejar de recomendarla. Y nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy de Warrior Diplomacy. Muchas gracias por escucharnos a los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, tenéis más Irán en el Keeping Up que va acompañando a este episodio. Un abrazo y recuerda, despierta al Warrior. Que llevas dentro. Hasta luego, chicos. Queda impresionantemente friki eso, pero me encanta.